siempre entienden lo mismo. Por el conocimiento del Señor. Ustedes huyeron, ustedes fueron llamados por el conocimiento del Señor. Ustedes participan de las cosas de la vida eterna, de la piedad, por el poder de Dios que actúa en ustedes, ha actuado, por el conocimiento de aquel que les llamó. Eso es exégesis, no es un sermón. Estos señores no están acostumbrados a exégesis, sino a oír sermones temáticos y a leer los libros que le han dicho que lean, los han comprado y los leen. No haga eso, hermano, no haga eso, porque entonces usted deja de ser evangélico para convertirse en helenista, fuselista, calvinista, ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? En eso solo. Si alguien quiere saber algo más, lo ve en los vídeos anteriores que hemos grabado, porque aquí no vamos a repetir otra vez lo mismo. Esto es una exégesis, no es un sermón, no es un mensaje. No se confunda, ni es un sermón, ni es un sermón temático o un tópico que estemos trayendo. Es algo, es parte de una exégesis, parte. La exégesis es más completa, tanto que es exégesis. No es un mensaje, no es un sermón. Una vez que hayamos hecho la exégesis, esto que estamos haciendo, sabremos cuál es la verdad que dice el versículo, o los versículos o la carta, y en base a eso usted prepara después un mensaje. Puede ser temático, puede ser un tópico, puede ser algo de corte moral, puede ser de algún otro tipo, pero respetando la exégesis, que es lo que no hace casi nadie de todos estos que van por ahí. Bueno, vamos al grano de una vez. Segunda epístola del apóstol Pedro. Bueno, vamos a entrar de cabeza en el capítulo 1, versículo 3, perdón. Dice allí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué debe entenderse por esto? Entonces, dice aquí el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Nos han sido dadas. ¿Qué cosas? Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. Dos palabras aquí. Ustedes pueden hacerlo, ustedes deben hacerlo en casa. La palabra vida, bueno, es evidente. Se está hablando de la vida, vida en abundancia, vida nueva, la vida en el Espíritu, que solo se obtiene cuando la persona recibe el Espíritu Santo, el dador de vida. El don de Dios es la vida, la promesa que nos ha hecho y la esperanza que tenemos es esa, la esperanza de la resurrección. Ese vocablo esperanza se utiliza siempre vinculado en el Nuevo Testamento a la resurrección. Y cuando aparece la palabra promesa, que nos ha prometido Él, la vida eterna, esperanza de vida eterna, la resurrección, eso es lo que está aquí en la Biblia. Ese vocablo esperanza y ese vocablo promesa siempre están vinculados a la resurrección y a la vida eterna. Esa es la promesa, no es otra. Bueno, algunos creen que está hablando aquí de eso. Todas las cosas nos han sido dadas. Las cosas espirituales de la vida eterna. Ahora, la vida y la piedad, por cierto, este vocablo piedad, para aquellos que siempre andan diciendo usted no peca, y los que están en este momento en un estado de desesperación con sus maestros calvinistas, porque sienten que no pueden dejar de pecar. Aquí se los vamos a explicar ahora, parte de ello. Bueno, así que esa palabra piedad que aparece aquí es un vocablo que habla de un comportamiento moral justo. Si vuestra justicia no fuere mayor. Ya eso lo vimos en Mateo. Sí, para los que están preocupados, porque algunos creen en la ley moral, nos han preguntado y les hemos dicho, vea usted el vídeo de la ley moral. Bueno, piedad, sí, piedad es vivir una vida íntegra. Hay que ser íntegro. El cristiano debe ser íntegro. Bueno, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Se incluye el apóstol Pedro y también está incluyendo allí
a los que les escribe él. Les escribe. Porque cuando les leían esta carta, ellos lo escuchaban. De allí que en aquella época era principalmente verdad aquello de la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, porque no habían libros, señores. No habían libros, no habían imprentas. Poca gente sabía leer y escribir, claro, poca gente. Entonces había que leer la palabra de Dios. Esta carta fue leída y ellos la escucharon. La fe viene por el oír, no todas esas cosas que ustedes van oyendo por ahí, sino la palabra de Dios. Bueno, nos han sido dadas. Él se incluye y también incluye a los que le están oyendo, o les van a oír. Les han sido dadas por su divino poder, claro, su divino poder. ¿El poder de quién? Ahora lo va a decir. Pero su divino poder, ¿por qué? Porque esas cosas no pueden ser, no se pueden tener, recibir, ni usar, si el Señor no te las da. Hace falta el poder de Dios. Hace falta el poder de Dios para tener estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que Él dice que las tiene Él y a aquellos a los que les escribe. Vamos a ver quiénes son estos. Por su divino poder. ¿Mediante qué? ¿Una varita mágica? No, varita mágica no. Mediante el conocimiento. Empezamos a ver cuál es el concepto que Pedro le aplica al vocablo conocimiento aquí. ¿Qué significa para el apóstol Pedro el conocimiento usado en este texto y contexto? ¿Qué significa? Cuando él dice por el conocimiento, conocéis, conoceréis, conocieron, conocer, ¿qué entiende él por eso? ¿Qué está diciendo? ¿A quiénes se refiere? ¿O a qué se refiere él? Bueno, vamos a verlo. Bueno, es que en el versículo 2 también está, es que comenzó la carta así. Comenzó, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento. Es que empezó, bueno, no solo eso, no solo empieza con ese vocablo que ahora vamos a verlo en el original, sino que termina. Dice, termina. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Creced en la gracia y el conocimiento. Por el conocimiento de Jesús. No dice Jesús. Es que ese es el problema que tienen, que suponen cosas estos señores. Suponen. Por el conocimiento de Cristo Jesús el Salvador, la salvación no se pierde. Eso no está dicho. Eso no está registrado en el original. Respete usted lo que dice. No les gusta. No. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Por qué? Porque Pedro es claro, nos llamó, incluye a sus oyentes, y se incluye él, y ya emplea el vocablo llamar, que es el vocablo que va a emplear más adelante en el versículo 9, cuando dice, para que no caigáis, haced firme vuestro llamado y elección. Entonces está hablándole a elegidos. Lo va a decir una y otra vez, son cristianos, señores, son creyentes. No les crean a esto que van diciendo que no, para poder mantener el andamio del calvinismo, que se les está desmoronando por algunas partes. Se les está desmoronando, porque claro, la Biblia lo dice. Y no todos los creyentes hoy en día se lo tragan todo. ¿Por qué? Porque la verdad la tenemos a mano como nunca antes. Entonces lo está diciendo. Fuiste por el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia nos llamó. Ahora es cuando debemos decir, ¿quién es aquel que nos llamó? Dios Padre y el Señor Jesús, porque va más adelante, va a referirse a que quien les llamó fue el Salvador, Jesús. Porque pudiéramos pensar que es el Padre, pero en el contexto se nos matiza eso que es verdad también. El Padre llama. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, que lo interpretan como que eso es predestinación. También, bueno, claro, si empiezan por ahí, usted puede entender lo que le dé la gana. No se puede alterar el orden.
entonces cada quien va a creer lo que quiera de cualquier versículo. Aquí se está diciendo eso, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Pues ya está, ya los ubicó en el llamado. Ya está. Ya los ubicó en el llamado. Y ahora en el versículo 9 se los va a decir: procuren ustedes, los llamados, los que fueron llamados por aquel que nos llamó, procuren hacer firme ese llamado y esa elección para que no caigáis. Caer significa caer. Eso ya lo explicamos en los videos anteriores y muchos lo han agradecido. Sépase, bueno, que se les explique, porque claro, están confundidos, porque los calvinistas son capaces. Hemos visto la semana pasada una persona que citaba estos versículos y seguía de largo, no los explicaba. Claro, porque no pueden meterse en el exégesis, sino que estaba predicando esta persona desde los grandes, de los altos, tanto en el idioma inglés como en castellano. No pueden, siguen hablando temáticamente. Después, al final, si hay tiempo, les explicaré algo más sobre esto. Pero ahora seguimos aquí. Conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. El vocablo promesa, repito, siempre está vinculado a la vida eterna, no a premios. No dice el premio que te prometió, falso. Las promesas son las promesas de resurrección y vida eterna. Eso es lo que está en la vida. Bueno, lo pueden comprobar con una concordancia, sin saber griego. Grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, esto ya lo explicamos en el video pasado, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Fuisteis participantes de la naturaleza divina. Eso ya lo explicamos, pero voy a hacer referencia a otra cosa. Esta palabra participar del Espíritu, es la que se encuentra tanto en Hebreos 6, dicho por Pablo, 6:4, como en Hebreos 10, en Hebreos 10 también, a partir del versículo 23. Lo dice allí, incluso llega a decir allí en el capítulo 10, el versículo 23 o 25, dice que han cometido, algunos ya lo habían hecho, una blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo dice allí. Eso ya lo explicamos en los vídeos anteriores. No lo repetiré. Pero aquí Pedro también lo dice. Y si ustedes han participado del Espíritu Santo, se han implicado con él. Bueno, pero sí nos vamos a detener en esta frase: habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Habiendo huido, ellos habían huido de la corrupción en general. Miasmas, creo que sí, miasmas. No sé si este vocablo en alguna oportunidad pasó al castellano o se usó en una época mucho en castellano, transliterado. Bueno, es igual, no tiene mucha importancia. Lo importante es qué dice aquí, qué significa y las consecuencias. Entonces, habiendo huido, ¿quiénes huyeron? Estos señores que son creyentes, estos que fueron llamados, estos que han recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Lo está diciendo, señores. Sí, son fortalezas. Son fortalezas, no es simplemente una secta herética. Son fortalezas que vienen de arriba, y eso no les permite ver esto. No se los permite, no. Está la fortaleza de los ruselistas. Ahí no hay quien. Ya puedes tú bajarle un ángel del cielo diciendo que Jesucristo tiene deidad, que ellos dirán que no. Pero es una fortaleza, en psicología se describe mejor, pero bueno, me gusta la explicación espiritual. Es una fortaleza, te toma, te cambia el chip, y tú no puedes ver otra cosa. Existe la fortaleza del calvinismo también. Los calvinistas no son evangélicos, quieren ser evangélicos. O eres evangélico o eres calvinista, una de dos. O eres ruselista o eres evangélico. O eres helenista o eres evangélico. Claro. Quieren mezclar las cosas, todos quieren hacerse ellas, y van regándolo por los blogs. Bueno, van aprendiendo así lo que dice este blog, agarran y cogen de este otro blog una idea y cogen de allá y cogen de allá, habiendo pasado incluso por un seminario. Bueno, entonces él dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo.
Ellos habían huido. Pero es que esta misma frase, junto con el vocablo conocer, que habían conocido, está en el capítulo 2. Bueno, leemos el capítulo 2, dice, versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos sus maestros, los de ellos allí en aquel momento, esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor, ¿entiende el apóstol aquí por conocimiento del Señor? Lo que ha dicho aquí, sí, lo que ha dicho aquí, va a emplear siempre ese vocablo, esa expresión, porque es una frase corta o larga. Aquí es una frase corta. Siempre entiende lo mismo. Por el conocimiento del Señor. Ustedes huyeron. Ustedes fueron llamados por el conocimiento del Señor. Ustedes participan de las cosas de la vida eterna, de la piedad, por el poder de Dios que actúa en ustedes, ha actuado, por el conocimiento de aquel que les llamó. Eso es exégesis, no es un sermón. Estos señores no están acostumbrados a la exégesis, sino a oír sermones temáticos y a leer los libros que le han dicho que lean, y los han comprado y los leen. No haga eso, hermano. No haga eso, porque entonces usted deja de ser evangélico para convertirse en helenista, fuselista, calvinista o wesleyano. Aquí no somos wesleyanos, cuidado. Pero si tuviésemos que enredarnos con alguno, lo haríamos con Wesley, claro, porque él estaba prácticamente metido en la verdad. Se desmarcó de todo el mundo y sabía lo que había. Pero no somos wesleyanos. Nuestro origen, nuestras bases no son wesleyanas. Bueno, pero si van a leer a alguno, léanlo a él. Así de simple, léanlo a él. Bueno, entonces, usa esa frase aquí y la usa aquí. La va a usar más veces y lo vamos a ver. Aquí lo dice. Ciertamente, si ellos habiéndose escapado, ellos habían escapado, pero es lo que dice aquí, ustedes han escapado, son los mismos. Pedro les vuelve a reconocer, sí, ustedes se escaparon de la contaminación del mundo, claro que sí, por el poder, por el llamado, han heredado todas las cosas de la vida eterna, pero sí, a pesar de eso, dice aquí, por el conocimiento, además lo vuelve a repetir. Claro, conocimiento es conocimiento en este texto y contexto, ¿sí? Significa lo mismo, pero estos señores le quieren aplicar a este vocablo aquí, lo que se llama la polisemia. Polisemia es que una palabra puede significar varias cosas distintas, ¿no? Sí, voy a repetir el ejemplo que puse la vez pasada, ¿no? Yo hago una monografía o un tutorial sobre el árbol como vegetal, y claro, ¿qué va a pasar? Que voy a empezar a hablar del árbol, su origen, sus beneficios, clases o tipos de árboles que hay, y siempre emplearé la palabra árbol. Bueno, usted va a buscar la palabra árbol en mi tutorial o en mi monografía, y siempre el vocablo árbol significará eso, árbol. Pero de repente viene uno de estos, ¿no? que han surgido en estos últimos años, no sé de dónde proceden, que han pasado por el bachillerato, incluso un seminario. Imagínate lo que no lo han hecho, ¿no? Claro. Son los que van copiando de blog, y después monetizan, También monetizan, bajo la excusa de que van a ayudar las misiones en África. Sí. Bueno, entonces, imagínense eso, y aparece uno de estos señores y dicen, no, es que la palabra árbol ahí, a ver, significa árbol genealógico. Este hombre está hablando de sus antepasados. Dios mío. Psicópatas por todos lados hoy en día en la obra. Bueno, contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador. Lo dice. Entonces, era lo que yo les decía antes. Cuando aquí dice, por el conocimiento de aquel que nos llamó, pudiera referirse al Padre, pero no. En contexto se refiere al Hijo, al Salvador, al Señor Jesús. Lo dice. Está escrito. Y se cree lo que está escrito, señores. Y no me vengan ahora con estos señores que están defendiendo en este momento desesperados el calvinismo. ¿Por qué? Porque tienen un montón de personas que se les están quejando de ellos mismos, porque no pueden dejar el pecado, dicen, por haberles hecho caso
Y otra vez, muy bien, enredándose otra vez en ellas, en esas contaminaciones, son vencidos. Esto lo veremos después. Regresamos ahora aquí. Entonces, cuando aquí en el capítulo 1 se habla de corrupción, se refiere también a estos, que ya lo hemos visto, y esto se refiere a estos. Nada de polisemia, señores. Bueno, entonces, pero es que hay algo más. Hay algo más. Cuando él en el versículo 5 dice, vosotros también, bueno, les da un consejo. Pedro les da un consejo. Dice, bueno, es que ustedes tienen que pongan diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud, ¿añadir qué? ¿Qué dice? Conocimiento. Conocimiento. Le van a aplicar la palabra polisemia, la polisemia a este vocablo también. Conocimiento del Señor. Y ahora va a decir por qué a continuación. Esto es exégesis. Aprendan a hacerlo y a respetarlo para que después los mensajes se basen en esto, en la exégesis. No como están haciendo, que hemos visto, que nombran esto, lo citan y después se van por ahí. Dicen, no, eso no es posible. A mí no me pregunten de eso. Claro. Entonces dice, a la virtud hay que añadirle conocimiento. Epignosis, señores. Gnosis. Voy a hablar ahora un poco de este vocablo, antes de seguir. Este vocablo, epignosis, significa un conocimiento total, completo. Por eso lleva la partícula, el epi, el prefijo, no solo gnosis, porque pudiera usar el vocablo. Bueno, lo usa. Ahora a ver si me acuerdo de en qué versículo usa gnosis solo, para hablar de la sabiduría, del conocimiento, de la verdad, buscar la verdad. Pero aquí no se usa solo gnosis, es decir, bueno, eso lo está diciendo aquí. Tienes que añadir el conocimiento. Y ese vocablo, conocimiento, epignosis, significa un conocimiento total. Implica, usado así en este contexto, que es que ellos se habían implicado. Tú no puedes tener un conocimiento completo acerca de una verdad si tú mismo no te implicas. Han sido llamados, han recibido al Espíritu Santo. Las personas se han implicado, saben, son conscientes. Por eso, Hebreos 4 dice, los que fueron iluminados. Allí se emplea la frase que ya vimos en el otro vídeo, iluminados, claro. Fueron iluminados habiendo sido ese participio, auristo, activo. Está en voz media y pasiva también. Claro, porque la iluminación, esa acción de iluminar, no la pueden ejercer ellos no se autoiluminan. Es el Señor el que los ilumina. Bueno, eso. Entonces, aquí epignosis demuestra que ellos se habían implicado en conocer, ciertamente, lo cual demuestra, reconfirma que ellos eran creyentes. Sí, Señor. Bueno, empezó en el versículo 2, lo dijo en el versículo 3, sigue el versículo 5, pero no es nada. Es que ahora, en el versículo 8 lo dice, otra vez. ¿Por qué? Porque son creyentes convertidos. Esto es exégesis, no es un mensaje temático. ¿Qué dice el versículo 8? Porque si estas cosas, esas virtudes que acaba él de nombrar, de escribir, porque las declara, no describe cada una como es, pero las declara. Porque si estas cosas, esas virtudes mencionadas en los versículos 5 y 6, están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. ¿En cuanto a qué? ¿En cuanto a qué? Al conocimiento. Estamos en lo correcto en lo que hemos dicho. A ver, ¿cómo pueden desmentir esto? ¿Con qué? ¿Con los libros de quién? Del calvinismo. Van a desmentir esto con los libros del calvinismo. No pueden. No se hicieron cargo de esto. Entonces, no os dejarán estar sin fruto en cuanto a la fe, sin frutos en cuanto a la humildad, sin frutos, salvo siempre salvo. Dios,
en cuanto al conocimiento de Jesús. Aquí es epignosis, ¿no? Y ese vocablo que viene el vocablo simple, gnosis, significa una persona que tiene que primero renovar el conocimiento que de Jesús tiene. Sí, renovar el conocimiento y adquirir nuevo conocimiento, lo que siempre hemos dicho. No hemos inventado nada, está aquí, está aquí. Eso es lo que significa adquirir y renovar, porque claro, emplea el vocablo frutos, ha de llevar frutos. Por cierto, el que en mí no lleva fruto lo corto. Eso también lo explicamos. Por eso niegan las parábolas. Sí, niegan las parábolas, claro. Dice, las parábolas no sirven. Este señor que dice que da clases de griego sí, pero de hermenéutica no. De hermenéutica no da. Dice, las parábolas ni los evangelios sirven para hacer doctrina. Bueno, agrégale el libro de Hechos, porque claro, como que el libro de Hechos también es histórico, tampoco sirve. Bueno, pues ya nos vamos quedando solo con Pablo. Estos van a terminar como Marción. Marción terminó quitando todo y se quedó con el evangelio de Lucas, nada más. Pero el mismo evangelio de Lucas también lo troceó un poquito. Aquello que no le gustaba mucho, fuera. Sí, van haciendo lo mismo esto, de una manera más diplomática y que se siente menos, porque aquí hoy en día todo el mundo sabe leer. En aquella época, en el siglo I, II, III, IV, pocos sabían leer. Bueno, entonces, frutos. Vuelvo a la parábola. Y son capaces de decir, no, eso no quiere decir que eras salvo. No se puede estar vinculado a la vid y no se puede exigir que se lleve fruto a menos que estés bien conectado con el Señor. Hablamos de ese vocablo, que es un vocablo teológico, no solo una preposición. El que en mí es un vocablo teológico, tiene un gran significado teológico. Sí. Sí. En mí significa, siempre se usa en el sentido teológico para hablar de una relación íntima. ¿Sí? El que en mí. Claro, es imposible. Ahí está, es imposible que los que recaen, el que en mí no lleve fruto. Apartados de mí, hacedores de sin ley. Claro, no lo hicieron. Ahí está. Pero si es que está por todas partes. Bueno. Entonces, ya vamos viendo todas las veces que este vocablo, conocer, conocimiento, gnosis y epignosis, aparece por todas partes. Entonces, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Primero, ni sin frutos. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, no dice más nada. Solo emplea esa verdad, el conocimiento. Pero es que no tienes estas cosas, eso ya lo vimos en el video anterior, etcétera, etcétera. Bueno, un conocimiento total. Recuérdese que este mismo vocablo también está en Hebreo 10, 25. Si pecaremos voluntariamente, ¿no? Se lo conocen de memoria, después de haber recibido ¿qué? El conocimiento de la verdad. Bueno, lo podemos leer. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es imposible que si recaes te levantes. Punto. Está dicho en todas partes siempre. Apartados de mí, hacedores sin ley. Aquel que llame racá a su hermano se hace objeto del fuego del infierno. De la gracia habéis caído, os desligasteis de Cristo. Fíjense aquí, este vocablo que lo vamos a tratar en detalle en otro vídeo, porque lo han pedido. En Gálatas 3 y 5, sí. Sí. Hablando casi de lo mismo que se habla en el libro de Hebreos, ¿no? El apóstol Pablo le llega a decir, si os circuncidáis de Cristo, se desligan, os desligasteis de Cristo, y luego lo remata diciendo, de la gracia habéis caído. ¿Qué se inventaron los calvinistas? Bueno, algunos, está escrito. Ellos escriben sus libros y después los editan, los venden y todo el mundo lo cree. Claro, bueno, es que eso es lo que ha pasado, ¿no? Eso es lo que ha pasado. Entonces dicen, bueno, a ver,
de Cristo se desligaron, de la gracia han caído. No, no, no. El estar hablando será de un sistema de salvación, pero realmente de la salvación no. Divorcian, crean conceptos, ¿no? Crean conceptos inexistentes. O sea que Pablo no está diciendo lo que dice. O sea que cuando él empezó, un poquito más atrás, en el capítulo 1 y 2, hablando porque estaba asombrado, dice, estoy asombrado de que tan pronto se hayan alejado del verdadero evangelio, dice Pablo. Y uno dice, caramba, ¿qué estará diciendo Pablo? ¿Cómo que se alejaron? ¿Cómo que se alejaron? ¿De qué va a hablar? Bueno, eso, usted lee un poquito más, en un minuto más de lectura llega al sitio y se da cuenta, se encuentra con eso. De la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis. Y es allí, yo tengo un vídeo que ha sido, visto por, no sé, por miles en internet, donde yo explico el versículo 9. El versículo 9 de Gálatas 1, donde el apóstol llega a decir, no solo dice quién los embrujó, emplea la palabra esa, embrujar, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, un hechizo. Que era a lo que yo me refería antes cuando decía que son fortalezas. Son fortalezas, son hechizos, sí. Una especie de hipnotismo tienen. Son hipnotizados por sus líderes. Eso funciona. Pablo ahí dice, estoy asombrado de que tan pronto os hayáis alejado. ¿Quién os hechizó? No dice, bueno, es que ustedes han entendido mal, han interpretado mal. No, hombre, no. ¿Quién te hechizó? ¿Quién te embrujó? ¿Esto viene de dónde? Sí, funciona así. Funciona así. Los que están en este mundo del esoterismo, incluso algunos creyentes, saben que esto funciona así, las fortalezas. Y no sales de ahí. No sales. ¿Por qué? Porque tu mente está poseída ya. Imposible. Es imposible. Y punto. Bueno, por estar siguiendo a quienes nos tenían que seguir, nosotros tenemos vídeos donde lo advertíamos desde el año 2008, 2010, y lo decíamos, que recibíamos burlas constantes, muchos de ellos cayeron. Y bueno, y yo venía a el libro de Hebreos, donde les decía esto, por el conocimiento, ahí está, por el conocimiento. Hebreos 10:25, lo leímos ya, ¿no? Bueno, si se me ha olvidado algo, lo recordaré. En este vídeo estoy hablando de todo. Voy, me meto en el tema que tenemos, salgo un poco, vuelvo, salgo un poco, vuelvo, para que sepan. Y repito, porque hay hermanos que me han dicho repítalo otra vez, porque así lo entiendo mejor.